Bienvenidos. Gracias por estar aquí hoy jueves 17 de marzo, aquí en Café Piar, edición Bolivia. Café Piar es un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de las relaciones públicas, la comunicación corporativa, comentamos libros e investigaciones vinculadas a la profesión y también reflexionamos sobre los retos y las oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos tanto desde el ámbito académico como también desde el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a nuestro aliado estratégico Cani Café. Aliado estratégico aquí en Café Piar. Hoy tengo el grato placer de iniciar el año, la edición Bolivia, con una gran persona, además de destacada profesional que aprecio y admiro mucho, ¿no? La he conocido en diferentes facetas, tuve la oportunidad de ser su estudiante y sin duda disfruté muchísimo cada una de sus clases. Admiré la pasión con la que nos enseñaba, esa pasión que considero logró transmitir y más adelante también pude ver su ejercicio profesional, ¿no? Un brillante ejercicio profesional en una de las corporaciones más grandes de nuestro medio. Tengo el gusto de presentarles a la licenciada María Elizabeth Palenque, a quien cariñosamente conocemos como Lisi. Y para que ustedes puedan conocerla, también voy a presentar un poco de su vasta trayectoria profesional. Ella es licenciada en Comunicación Social, graduada de la Universidad Católica Boliviana de La Paz y tiene formación de posgrado en la Universidad de Ryerson, Canadá, en Relaciones Públicas y Comunicación para el Desarrollo. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de la comunicación corporativa, publicidad y relaciones públicas, habiendo desempeñado cargos ejecutivos de dirección en empresas de publicidad. Fue durante 15 años directora nacional de comunicaciones de la multinacional Yambal de Bolivia y Yambal Paraguay. Su amplia experiencia en la traducción de estrategias comerciales a estrategias integrales de comunicación han contribuido a situar a Yambal en primer lugar como marca en el rubro de la venta directa por más de 10 años consecutivos. En el ámbito académico, ha sido miembro asesor del diseño curricular para el Diplomado de la Comunicación Institucional del Colegio de Posgrado de la Universidad NUR. Sí, también ha sido miembro fundador de la Asociación de Relaciones Públicas de Santa Cruz. Directora de la Unidad de Investigación de la Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas, de quien también es miembro fundador. Y ha sido docente invitada en la Universidad San Martín de Porres para la maestría de Relaciones Públicas por un par de años. Ha sido panelista invitada en diversos eventos académicos locales, nacionales e internacionales. Posee más de 12 años de experiencia académica y su pasión por la enseñanza la llevan hoy a ser una speaker profesional en temas de motivación y liderazgo, como miembro del equipo internacional de profesionales de John Maxwell Team, donde también se ha especializado en coaching ejecutivo. Actualmente es gerente propietaria de la consultora en comunicación estratégica y relaciones públicas Lisi Palenque Más Partners, brindando asesoramiento y capacitación a empresas en temas de comunicación estratégica y liderazgo y líderes empresariales en liderazgo y desarrollo de habilidades comunicativas gerenciales. Y hoy tenemos el honor de recibirla gracias a la virtualidad que nos permite. Así que bienvenida, querida Lisi. Gracias por estar aquí conmigo en esta noche. Gracias, María. La verdad que muy contenta de formar parte de este hermoso conversatorio, Café PR, capítulo Bolivia, y de poder, pues, de alguna manera intercambiar un poco la experiencia en este campo tan lindo, ¿no? Que nos apasiona a las dos y a Así es. muchos. Sin duda, es una pasión que compartimos con muchos, que nos siguen jueves tras jueves, ¿no? Y tal como mencionaba en la presentación, creo que contigo podríamos hablar horas de estos temas tan interesantes, tan vigentes y tan apasionantes, y podríamos verlo desde diferentes ángulos, ¿no? Sin embargo, hoy me gustaría que podamos centrarnos en esa valiosa experiencia de haber gestionado la comunicación en el ámbito de las empresas multinacionales, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gustaría
que podamos empezar a tal vez a esclarecer, porque puede haber una confusión entre lo que es una organización multinacional de una transnacional, y me gustaría que para poder tener claridad, tú nos pudieses establecer la diferencia o comentar qué características tienen las organizaciones multinacionales. Bueno, justamente como dices, María, habiendo estado en una empresa multinacional 15 años, me muestra un poquito la forma de trabajar de una multinacional. Desconozco el trabajo de una transnacional, pero una multinacional definitivamente es como que tiene un headquarter, ¿no? O un eje, una ciudad central, una sede central. Y de ahí cada país, como en el caso de Yambal, 11 países hasta ese momento, eh, tienen diferentes oficinas, de alguna manera independientes, ¿no? En el sentido de que cada uno opera bajo sus normas, leyes y todo, pero obviamente amparados bajo una misma misión, visión, metodología de trabajo corporativa, ¿no? Entonces, y me imagino que una transnacional en ese aspecto puede tener, pienso yo, unidades de negocio de alguna manera probablemente más independientes en términos de que probablemente generan probablemente sus propias normas o políticas dentro de una macro, ¿no? Me imagino yo. Pero en el caso de una multinacional es más que está concentrado en una sede y las otras oficinas igual tienen su propia independencia, por así decirlo, ¿no? Pero por supuesto pertenecen a una corporación donde son parte, obviamente, de los resultados globales también, ¿no? De la compañía. Eso es importante, si bien trabajamos por los resultados, digamos, del país, pero se supone que forma parte de toda una multinacional, ¿no? Claro, y entendiendo que es una organización que tiene una sede, pero que está repartida en diversos países, es todo un desafío gestionar la comunicación, ¿no? Para este tipo de organizaciones, ¿no? ¿Cómo operan esa parte, ese aspecto? ¿Cómo hacen esa gestión de modo que sea una misma marca, sea una misma identidad, un mismo sello, a pesar de la diversidad de los países y de la distancia, digamos? Bueno, lo interesante es que, por ejemplo, y si en algún momento se puede, teniendo en cuenta que hay un café PR, obviamente Perú, ¿no? Lo interesante es saber en el caso, por ejemplo, de Yambal, la sede está en Lima, Perú. Entonces hay un equipo corporativo y por eso te digo, sería interesante alguna vez entrevistar al equipo corporativo, ¿no? El equipo corporativo que maneja justamente la planificación estratégica de todos los países. Entonces, desde esa sede matriz, porque incluso Lima, Perú, tiene su propia, en el caso de Perú se llama UNIC, ¿no? Y me parece que ahora recién han cambiado también a Yambal, pero en el caso de Perú se llama UNIC y aparte está la sede del país Perú en otro lugar y la corporación está en otro lugar. Porque la corporación es una cosa, el equipo corporativo es una cosa y el equipo local, sea Perú, sea Paraguay, Bolivia, Estados Unidos en este caso, cualquiera, ¿no? Es un país local. Entonces, se gestionan hasta donde yo he trabajado, por supuesto, ¿no? Pero hoy por hoy también con mayor razón todavía, que, bueno, en el mundo globalizado justamente funciona muy bien este tipo de forma de trabajo, ¿no? Con una sede central y varios países que están operando en diferentes partes del mundo bajo una misma visión, una misma misión y como se dice a nivel de comunicación y de imágenes, one look, one feel, ¿no? O sea, un sentir, una imagen, one look, one feel. Es por eso que incluso la infraestructura física de los diferentes oficinas y edificios en todos los países tienen un mismo diseño, mismo tipo de color, mismo mobiliario, mismo todo, ¿no? Entonces, todos esos elementos forman parte de una identidad global, ¿no? Entonces, obviamente cada país tiene sus propias características. Por ejemplo, Perú se parece a Bolivia, pero no es Bolivia. Colombia es muy distinto, Ecuador también, ¿no? Entonces, cada país tiene sus propias características y eso es lo lindo, digamos, ¿no? Que una estrategia corporativa se pueda ejecutar ya en la parte, digamos, táctica en diferentes formas, ¿no? Ahora, hoy por hoy también es interesante, hay estrategias locales
que se pueden también operativizar, pero siempre bajo el OK corporativo, ¿no? Porque no nos olvidemos que es importante esa forma, ese quehacer, ese conservar la cultura corporativa, pese a las diferentes identidades, digamos, culturales de cada país, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bolivia, es único en su género en la celebración del carnaval, por decirte, ¿no? No hay otro país que celebre como Bolivia el carnaval en las diferentes ciudades. Entonces, la corporación está consciente, por ejemplo, de ese gran valor cultural y respeta y más bien apoya en la cultura local y crea para Bolivia un catálogo, por ejemplo, para el mes de febrero o marzo, dependiendo cuándo cae carnaval, donde Bolivia pueda plasmar la temática del carnaval, ¿no? Manteniendo, por supuesto, el mismo One Look, One Feel de la marca, ¿no? Y así sucesivamente en diferentes países donde puedan tener algunas fechas específicas, ¿no? Pero se gestiona siempre desde un eje local, una estrategia corporativa con la operatividad y ejecución local. Sí, y bueno, estos temas son los temas que nosotros entendemos, manejamos, el hecho de que respetemos la diversidad cultural en cada lugar, pero al mismo tiempo velemos por esa cultura corporativa, esa identidad que trasciende a otros lugares, pero es lograr ese equilibrio, ¿no? Rescatar los valores locales, pero también poder establecer la identidad y la cultura de la organización, que me parece un desafío muy interesante, muy retador, y sin duda el tema comunicacional es fundamental para lograrlo. Y estos temas no siempre son tan comprendidos o visualizados de esa forma por los líderes, ¿no? Y ahí está el rol asesor del relacionista público. A mí me gustaría, desde tu experiencia, ¿cómo cumple el rol asesor hacia el liderazgo, el relacionista público en este tipo de organización? Bueno, como bien lo dices, María, el tema de las relaciones públicas es clave, ¿no? Porque, como el nombre lo dice, ¿no? Public Relations, que en realidad es relaciones con los públicos, ¿no? Entonces, las relaciones con los diferentes públicos definitivamente parten no solamente con el público externo, sino con el público interno, incluso obviamente, con el público que tiene que ser la alta dirección, ¿no es cierto? O lo que puedes llamar la parte de, digamos, de la gobernancia, digamos, ¿no? Entonces, el relacionista público, como finalmente está gestionando todos los procesos relacionales y comunicacionales, tanto adentro como fuera de la empresa, tiene pues la obligación de ser un canal, ¿no? Tanto de traer y de llevar la información que se puede generar, tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces estamos en completa, en el switch on, ¿no? Todo el tiempo de ver qué es lo que sucede en el entorno, qué sucede en el mercado, más con las redes sociales hoy por hoy, ¿no? Una escucha activa de todo lo que está pasando en las redes y de alguna manera poder identificar las tendencias que están marcando. Entonces, cuando uno tiene eso claro, lo llevas a tu equipo y obviamente en el caso maravilloso, yo diría yo, de esta gran empresa Yambal Bolivia, nosotros hemos tenido siempre, hablo de nosotros como equipo de comunicaciones, mi equipo de comunicaciones y yo como directora de comunicación, siempre he tenido la posibilidad de estar en la mesa de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, mi lugar como DIRCOM estaba a nivel gerencial, ¿no? En todo caso, es como una gerencia de comunicación, aunque el nombre que llevamos es DIRCOM, porque ese es el nombre, ¿no es cierto? Sin embargo, es una gerencia de primera línea. Entonces, al estar en ese nivel de primera línea, tenemos toda la responsabilidad de estar en la toma de decisiones. Y por lo tanto, ahí podemos palpar de cerca la problemática de la empresa, de la necesidad del cliente, del mercado, de la sociedad y desde la visión comunicacional y de relaciones públicas, por supuesto, poder asesorar tanto a los líderes como a los pares, que somos los que tomamos las decisiones, ¿no? Y de la misma manera, la corporación toma en cuenta a las direcciones de comunicación
y las direcciones de comunicación de todos los países, no en todos los países hay direcciones de comunicación, porque algunos son todavía más chicos que no tienen o no tenían hasta cuando yo estaba trabajando, ¿no? Que es hace unos 3 años atrás. Entonces, todas las direcciones de comunicación de los diferentes países asumimos ese rol asesor, ese rol y también educador, porque tenemos que educar en comunicación, ¿no? Sabemos muy bien que, como tú decías, es un elemento, un activo intangible que no siempre se lo dimensiona en su verdadero valor, ¿no? Entonces, como todas las unidades de las direcciones de comunicación de los otros países, nos reuníamos 2 veces al año, más o menos, tanto para planificar el próximo año como ya para ejecutar el próximo año o para alguna reunión intermedia para hacer evaluaciones. Entonces ahí sintonizas con todo lo que está pasando y muchas veces te das cuenta de cómo el rol nuestro es clave y vital para la gestión de la empresa, ¿no? A mí me encantaba porque la dueña de la compañía siempre nos decía, ¿no? El área de comunicación es prácticamente la mano derecha de todas las gerencias de cada país. Y prácticamente nos evaluaban porque la gerencia tuviera esa credibilidad y esa confianza en su director de comunicaciones, ¿no? Entonces, estábamos muy bien, te podría decir, comprendidos en cuanto al rol. Ya depende de cada gestión, por supuesto, capitalizar y hacer que eso realmente florezca y brille, ¿no? Brille, ¿no? Sí, Ahora, Agnes, sí, dime. ahora obviamente, como todo desafío en la vida, no es fácil, ¿no? Pero, porque todo lo que implica las relaciones humanas siempre es complejo, ¿no? Y más aún en el caso de Bolivia, que tenemos regiones tan diversas, ¿no? Por ejemplo, es bien fácil a nivel, por decirte, de un país como Colombia o Ecuador, bueno, ni tampoco tan fácil porque es bien grande también, ¿no? Pero en el caso de Bolivia es muy diverso. Entonces hay estrategias como la que te decía del carnaval, que muy bien es incluso local, diferente a cualquier otro país, pero dentro de Bolivia cada ciudad tiene su característica. No es lo mismo el carnaval de Santa Cruz que el de Tarija, que el de Cochabamba, que el de La Paz, ¿no? Entonces teníamos que pensar en actividades que verdaderamente sean atractivas y tengan relevancia para cada una de las ciudades, ¿no? Entonces, incluso los productos tenían un impacto distinto. En Santa Cruz el maquillaje, por ejemplo, es lo primero que se vende. En cambio, por ejemplo, en el caso de La Paz es más las cremas, el tratamiento, el protector solar, ¿no? Bueno, el protector solar más en esas zonas donde se cuida por el sol, ¿no? Entonces hay muchos elementos que te varían y es importantísimo como comunicador conocer muy bien a tu audiencia, ¿no? Incluso microsegmentarla hoy por hoy con más razón porque las estrategias cada vez son más segmentadas, ¿no? Mm. Interesante, ¿no? Interesante. Y eso también habla de un cuidado en atender a los públicos con la necesidad real que tienen y no, si bien tienen una distribución masiva, cada público es especial, cada lugar es considerado como único y ese es un harto trabajo. O sea, por detrás de eso hay muchísimo trabajo que debe ser bien coordinado y sin duda con Yamal se ve que sí es. Y creo que es ideal la posición esta, o sea, como dicen, bien comprendidos, la organización entendiendo la importancia y el valor de esta unidad de trabajo tan importante como es el área de comunicación, Y relaciones es más, públicas. María, ¿no? Tomando en cuenta que Bolivia es un país tan sui generis en muchos sentidos, por ejemplo, la figura dentro en este caso, de lo que son las direcciones de comunicación en los diferentes países de esta corporación, es una, digamos, ¿no? Está el director de comunicación con su equipo, que tiene un director de comunicación interna, un director de comunicación externa, aunque hoy ha cambiado ya, ¿no? Te estoy hablando de cuando yo estaba hace 3 años, hoy por hoy eso ha cambiado, hoy el mundo está más digital, ¿no? Es muy interesante ver cómo es hoy por hoy, incluso es más, yo te diría que podrías invitar a la que hoy actualmente es la directora de comunicaciones de Yampal Bolivia, y es interesante entender también ese cambio, ¿no? Que ha habido en cuanto al uso de los medios y todo lo demás. Pero a lo que me voy es que
aún así, la visión de poder entender, como tú dices, la identidad de cada país, yo creo que es clave en una multinacional sin perder ese trabajo corporativo. Por ejemplo, yo necesitaba tener una persona en La Paz hace unos buenos años atrás que realmente esté dentro de la ciudad de La Paz, que sea paceño y que pueda tener acceso a todos los lugares, incluso instituciones públicas, ¿no? A todo lo que significan los públicos posibilitadores, que por así decirlo, y normativos para poder generar justamente buenas relaciones y poder conocer mejor el desempeño de la marca. Si bien yo he nacido en La Paz, vivo hace 33 años en Santa Cruz, yo no podía tener esa llegada. Entonces, tuve que contratar a una persona que sí había trabajado en una agencia de relaciones públicas muchos años y tenía mucha llegada, mucho lobby, mucho conocimiento de gestión estratégica, como en un caso de sede de gobierno, siendo sede capital, es muy importante, sobre todo que nosotros acá nos movemos en otra esfera, digamos, ¿no? Y la corporación lo entendió perfectamente, me aceptó tener una persona en La Paz, que no lo tienen en otros países, para que de alguna manera culturalmente tenga, ¿no? El peso que tenía que tener y, en La Paz y generar otro tipo de acciones que no generábamos aquí, ¿no? Entonces, toda esa capacidad de mirar, digamos, a la empresa con sus necesidades locales, me parece que de verdad es muy acertado cuando trabajas desde una multinacional. Y nosotros sentirnos apoyados para dar, obviamente, los resultados que necesitamos, ¿no? Conseguir. Exacto, porque podían haber corrido el riesgo de ser fuertes, de fuerte presencia y consumo y todo en Santa Cruz y no la misma presencia, el mismo nivel de presencia en La Paz, digamos, ¿no? Y pensando, incluyendo a esta persona con esas características relacionales, comunicacionales, de lobby que mencionas, es que logran establecerse pues en todo el país, ¿no? Sí. En las ciudades más importantes, digamos, del eje troncal. Interesante. Ahora, nosotros hablamos mucho de los activos intangibles y uno de ellos es indiscutiblemente la imagen, ¿no? Y la gestión de la comunicación, de las relaciones públicas, está centrada en lograr esa percepción positiva por parte de todos los públicos, ¿no? Los más directos, los indirectos, la sociedad en general, en fin, nuestro mapa de públicos cada vez se hace más grande y puede ser cada vez más específico, lo que nos genera un sinfín de trabajo, pero si logramos hacerlo, también va a tener grandes resultados, ¿no? En todo sentido, en cosas tangibles e intangibles, ¿no? Ahora, también entendemos que esta gestión de la imagen nace probablemente, o el Departamento de Comunicación, Relaciones Públicas está detrás de él, pero es un compromiso de toda la organización, ¿no? Y ¿cómo lograr ese compromiso, ¿no? En una organización tan grande? Creo que justamente una de las tareas más importantes dentro de la organización desde el punto de vista de la comunicación interna, concretamente, ¿no? Que también lo puede gestionar definitivamente un profesional de relaciones públicas, es definitivamente la capacidad de poder hacer que desde las gerencias o los altos mandos directivos hasta la última persona que forma parte del staff de los colaboradores entiendan que la marca somos todos, ¿no? O sea, prácticamente la imagen, si bien es responsabilidad de un departamento de que maneja la imagen, es responsabilidad de todos, ¿no? Porque la persona que está atendiendo, recibiendo desde el portero, ¿no? Hasta la que está adentro, incluso limpiando la oficina, está llevando la marca de la compañía, está llevando la identidad en su forma de actuar, de creer, de hablar, de hacer, ¿no? Entonces hay un ser y un hacer de la organización que se refleja justamente en la imagen. Por lo tanto, como dice el conocido Alex Formachuk, ¿no? Un argentino al que realmente me encanta seguir y siempre me refiero a él en todo, es que el nuevo branding justamente de la empresa está desde adentro, ¿no? El nuevo branding es desde la comunicación interna. O sea, no pueden amar tu marca los de afuera si los de adentro no aman tu marca. Entonces, para lograr ese amor a la marca,
de los colaboradores tienen que definitivamente asumir que son parte total de ellos. Ahora, lograr ese reto es pues un trabajo que no es solo del relacionista público o del comunicador, es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo y eso yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? El comunicador o el relacionista público no trabaja solo. Cuando está trabajando dentro de la compañía para gestionar la comunicación interna, para mejorar el clima o la cultura o todo, qué sé yo, está en estrecha relación con el equipo de recursos humanos, ¿no? Definitivamente son un equipo que tienen que trabajar para lograr esta pertenencia y sobre todo poder entender el rol que tienen de llevar la imagen de marca. Entonces, es esa la parte que cuesta, digamos, en el sentido de no costar porque no sea fácil, sino por el hecho de que justamente tienes que educar, ¿no? Entonces hay que educar a las personas hacia el entendimiento de que la responsabilidad comunicativa de la empresa también está en cada uno de nosotros. Y eso es lo que hoy por hoy se llama la comunicación co-creada, ¿no? Donde no es responsabilidad de uno, sino de muchos. Y los primeros que tienen que asumir eso son los propios líderes, ¿no? Ya como consultora de comunicación, que me ha tocado trabajar con bastantes empresas, he visto ya de manera independiente, ¿no? Porque en el caso de Yambal hay una mística total y no es tan difícil, ¿no? Hay una mística total y un compromiso, es más fácil. Todos los líderes están ya con esa cultura porque su cultura es esa. Pero cuando me ha tocado asesorar ya como freelance en los últimos años a otras empresas, uno de los principales que tiene que entender que el que lleva la imagen de la compañía es el propio líder de la empresa, ¿no? El propio dueño, gerente, el alto mando. Y a veces ese es el nivel más difícil, ¿no? Porque obviamente se cree que porque tienen la visión y la visión de la compañía, tienen las herramientas de comunicarla y no siempre la tienen, ¿no? Entonces muchas veces se puede distorsionar la imagen con las mejores de las intenciones si no se entiende el objetivo verdaderamente comunicacional de lo que se hace y de obviamente cómo se tiene que transmitir esa identidad. Y ahí estamos nosotros, como te digo, asesorando, educando, capacitando, ¿no? Esa es una labor del relacionista público. Una triada permanente, educar, capacitar. Ciertamente, ¿no? Y esta comprensión de la frase que para nosotros es tan común, el todo comunica, la comprensión de esa frase es fundamental porque como bien decías, los líderes muchas veces son personas con un alto nivel de preparación, capísimos para poder llevar adelante el gobierno corporativo, sin embargo, sus habilidades comunicativas, el desarrollo de sus habilidades blandas, precisamente, no son sus fortalezas, ¿no? Y nos queda también asesorarlos, como bien decías, para reconducir eso y que en ninguno de los aspectos caiga, ¿no? El tema comunicacional y afecte al compromiso, a la imagen y a todo esto que es como un efecto en cadena, ¿no? Que cada uno de los trabajadores, los colaboradores, se vuelva un portavoz de su organización, un promotor de su marca, ¿no? Y el convencimiento sea primero interno y después también externo, ¿no? Ahora, lo Sí, interesante es que en los últimos años, muchos de los diferentes gerentes de empresas que he visto, ya como en mi consultora, se están preocupando cada vez más por eso, ¿no? Por desarrollar sus habilidades comunicacionales, su inteligencia emocional, ¿no? Entonces, están asumiendo porque yo creo que la última temporada, en los últimos 2 años también debido a la pandemia, ha requerido de muchas habilidades de comunicación. Para empezar, la empatía. Para empezar, el hecho de tener que estar comunicados a través de la virtualidad, donde no puedes necesariamente expresar todo porque no estás presente, te obliga a desarrollar mucho la escucha, ¿no? Y finalmente, lo que siempre yo digo, la comunicación no necesariamente es saber hablar, principalmente saber escuchar. Y justamente esas son las habilidades que más se ha tenido que desarrollar y potenciar en esta época de la virtualidad. Saber escuchar, desarrollar la empatía.
gestionar las emociones, ¿no? Y si vas a liderar equipos, con mayor razón, ¿no? Tenemos sobre todo a las mujeres, madres de familia que han estado trabajando 8 o 10 horas en su casa con niños a los que tienen que mantener a raya, que también están en su escolaridad virtual, una buena época de la cuarentena que no teníamos ayuda, o sea, yo me acuerdo que tenía que saltar de una clase a otra viendo de cocinar, viendo, no, o sea, realmente, y peor las personas que tienen hijos chicos. Entonces, si no se desarrolla esa capacidad de empatía, esa capacidad de escuchar qué le está pasando al otro, es pues difícil liderar y sacar, digamos, lo mejor del equipo, ¿no? Porque la verdad es que el equipo no se tiene que sentir necesariamente, no sé, sí, empujado a resultados, pero todo de alguna manera es el fruto de un trabajo en equipo, de motivación, de participación y de respeto, ¿no? Exactamente. Y bueno, la pandemia es algo de lo que es imposible no conversar porque definitivamente ha traído un cambio, ¿no? Cultural en las organizaciones, también todo el tema tecnológico ha llevado a una acelerar este desarrollo tecnológico, al utilizar tecnología con mayor frecuencia y además utilizar herramientas tecnológicas que probablemente existían desde hace muchos años y ni siquiera las conocíamos y hoy por hoy son parte de nuestro día a día y de nuestro trabajo. Sin embargo, se ve que todavía hay líderes que consideran que esto es un tiempo que va a pasar y que todo va a volver a ser como antes y cada día la vida nos demuestra que esto ha venido para quedarse y que más bien en el uso, en el aprender, en esto de educar a la gente para que también conozca, aprenda, le damos un valor agregado al colaborador porque desarrolla otro tipo de destrezas también técnicas. Eh, y también se convierte, llegado el momento, en una oportunidad para la organización de crecimiento, ¿no? Es como que se aceleró eso que pensábamos que iba a suceder, bueno, sucedió muy rápido y casi a 2 años de la pandemia nos encontramos con organizaciones que algunas todavía continúan en el proceso de organizarse y otras han logrado crecer y desarrollar, ¿no? Si bien yo sé que ya no estás en Yambal, pero sé que ellos no han querido ver de lejos y continúas asesorándolos, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo trabaja esta multinacional este retorno a este trabajo híbrido que se tiene un poco ahora? ¿Cuáles son sus políticas? ¿Cómo han abordado este retorno laboral, ¿no? Bueno, antes de hablar del retorno, en realidad lo que te puedo decir es que hace muchos años, ya en el año, ni tantos años, ¿no? Pero el 2016 ya la empresa se estaba preparando para todo un cambio tecnológico, ¿no? La verdad que esta empresa a nivel corporativo y en Bolivia siempre ha tenido una visión de vanguardia. Por lo tanto, antes de que llegue la pandemia, antes de que llegue nada de esto, ya estaba justamente entrando en el mundo virtual, en el mundo del escritorio, digamos, donde ya las consultoras y directoras podían tener un acceso directo a un e-commerce, ¿no? A una tienda virtual. Entonces, se ha ido preparando, digamos, para esta nueva modernidad que obviamente estaba lejos en ese momento de uno de suponer que iba a llegar así, pero ya estaba en ese camino y la verdad es que ha sido, yo creo que en un buen momento porque ya se tenía una plataforma bastante avanzada, ¿no? A nivel de toda la corporación y Bolivia ha sido uno de los primeros países porque la gerente general siempre ha tenido una visión muy grande y ha creído mucho y sigue creyendo en Bolivia. Entonces ella dijo, yo quiero que Bolivia sea el país en el que podemos implementar este nuevo cambio y ver cómo nos va, como una prueba piloto, ¿no? Ha tenido sus desafíos bien grandes, que ha significado gestionar incluso situaciones de crisis en cuanto a comunicación también. Es imposible no hablar de la pandemia, ¿no? Cuando hablamos de relaciones públicas, y creo que de cualquier tema, resulta imposible no mencionar esto que de alguna manera trastornó en un principio en nuestras vidas y poco a poco lo hemos ido manejando y asumiendo y entendiendo.
y en un principio, si bien todas las organizaciones se paralizaron porque no sabían cómo íbamos a asumirlo, qué era lo que iba a pasar, este entorno VUCA que tanto se habla estuvo más que presente. También vemos que con el paso del tiempo las organizaciones van entendiendo y van retomando, ¿no? Algunas, de alguna manera, ya se habían preparado, no pensando en una pandemia. En el caso de Yambal, ¿cuál era su situación? O sea, ¿cómo se encuentra y cómo lo afronta? ¿Estaba preparada para esta situación? Porque entendiendo que tenía que seguir vendiendo y tenía que seguir extendiéndose y no podía parar hasta que esta situación acabe, que además no tenía fecha de caducidad y hoy mismo no sabemos cuánto tiempo más va a durar. Pero tal vez nos podrías comentar cómo crees que Bueno, pudieron afrontarlo. sobre cómo enfrenta o afronta hoy, realmente no podría decir porque no estoy adentro de la empresa hoy por hoy, pero sí puedo ver que tienen excelentes resultados por lo que estoy viendo con la gente y la forma en que trabajan, sobre todo con su fuerza de ventas y todo lo demás. Pero sí te puedo decir que en el año 2016 ya la empresa se preparó, no para esto, porque no se sabía, por supuesto, que iba a haber una pandemia, pero sí se preparó tecnológicamente, ¿no? A nivel de todos los países, la visión de esta compañía justamente fue ir hacia adelante, ¿no? Es una visión de vanguardia, siempre ir hacia adelante. Ya se transformó una plataforma que era de alguna manera un intranet, pero se volvió después una plataforma virtual interna muy fuerte y poderosa para toda la fuerza de ventas. También más adelante migrando a una tienda virtual, ¿no? Incluso con aplicaciones que han creado para las consultoras y el cliente final, que sé que hoy por hoy, porque también soy consultora, no puedo dejar la marca, que la amo mucho, que puedes incluso tener tu propio delivery, ¿no? De puerta a puerta hoy al cliente final. Con mayor razón te puede hablar de eso las personas que están hoy por hoy. Pero lo que sí te puedo decir es que sí, con toda la visión se han ido preparando para esto, ¿no? Y por eso es que como toda empresa grande tiene una visión siempre a largo plazo, que eso es lo importante. Interesantísimo, la verdad. Todo un desafío, ¿no? Que te llevó a grandes aprendizajes, pero hoy por hoy ves que puedes volcar esa experiencia y tener una visión mayor, una visión más amplia de también cómo encarar el asesoramiento ya individual a personas y cómo complementaste bien el tema del coach y del liderazgo, ¿no? Con esto último que has visto en el equipo de Team Maxwell, ¿no? Porque también se habla mucho y con post pandemia, aunque no sé qué tan post pandemia estamos, seguimos todavía en pandemia, se habla de una comunicación más humana, ¿no? Y eso es algo que tenemos que trabajar los relacionistas públicos. Ha habido como un deseo de todas las empresas, de todo el liderazgo, de volver al trabajo, porque sí queríamos que se reactive la economía, porque nadie quería quedarse sin su empleo. Sin embargo, el retorno no ha sido, las personas no han vuelto como se fueron el primer día a su casa, muchos han vuelto enfermos todavía, tal vez sufrientes de alguna pérdida, afectados por la pandemia desde cualquier punto de vista. Sí. Y ahí es donde es necesario que el relacionista público asesore también en tener una comunicación humana. O sea, se habla harto de que somos recursos humanos, pero ¿cómo es tan necesario gestionar esa comunicación humana, ¿no? O sea, el término se entiende, pero aplicarlo requiere también de un nivel de asesoramiento importante en la organización. Sí, María, y justamente te digo, ¿no? En mi formación como coach he podido aprender varias cosas y también validando con la experiencia del cada día, sobre todo con el asesoramiento que me toca hoy por hoy hacer a diferentes empresas. Y es el hecho de que, como habla justamente un autor bastante importante que se llama Fernando Chavarría, que él habla sobre la empresa consciente, ¿no? Entonces, hoy por hoy existe la empresa consciente en el sentido de que tiene que ser una empresa, primero que nada, que entiende que su gran aporte es al bien común, con esa conciencia, hablando no solamente de las
posibilidades que se tienen que darle a las personas que entren, el talento humano, que hoy ya se llama talento humano, no recurso humano, ¿no es cierto? Ya no somos empleados, sino colaboradores, etcétera. Toda una migración de una cultura 1.0 a lo que se llama hoy la cultura 2.0, que es bidireccional, participativa, etcétera, ¿no? Y él nos habla de esa empresa consciente que tiene que tener justamente esa conciencia del bien común, del aportar. Y para que una empresa sea consciente, tiene que tener líderes conscientes. Entonces, los líderes conscientes son aquellos que se van a formar y van a entender que su organización justamente es una organización que sirve al bien común con personas que tiene que desarrollar, capacitar y apoyar a crecer. Porque si su gente crece, la empresa crece, si la empresa crece, aporta a un país que crece. Y por otro lado, también está el empleado consciente o el colaborador consciente, que también tiene que saber que no es cuestión de que los líderes o la empresa son los responsables del éxito de la empresa o de lo que hacen, sino que cada uno ejerce un liderazgo y una autonomía y un empoderamiento desde su propio lugar para poder generar un cambio que tanto queremos. Entonces es como una toma de conciencia, según el autor, y es hacia ese lado donde la comunicación tiene que ir generando esa proyección más humana a la que te refieres, ¿no? Porque si no existe esa proyección, ese entendimiento, es difícil que se pueda hacer. Es como en mis clases yo les digo a mis alumnos, una cultura 2.0, participativa, bidireccional, más humana, ¿no? Más dispersa, no centrifugada, digamos, en jerarquías, etcétera, etcétera, es imposible que encaje en una cultura 1.0. Pues una comunicación 2.0 es como que calzas 40 y el zapato, o sea, la organización es 35, ¿no? O sea, nunca va a poder calzar. Entonces, tiene que generarse esa empresa consciente para poder generar una cultura consciente, más humana, más participativa, más, de alguna manera, más bidireccional, ¿no? Y bueno, los comunicadores de hoy tienen ese desafío. Y lo interesante, María, es que las nuevas generaciones ya vienen con ese chip de un mundo mejor. Entonces tenemos que aprender mucho de esa actitud que tienen los chicos, ¿no? De que quieren un mundo mejor, una empresa que no deprede, una empresa que respete, ¿no? Líderes que tengan ideales. Los chicos ya jóvenes no duran en trabajos donde no ven esto. Entonces, no es solamente un discurso que tenemos que generar, sino que tenemos que realmente ser eso que queremos parecer. Exactamente. Esa coherencia entre lo que se dice y se hace, ¿no? Así es. Sí, y desarrollar estas formas de comunicación nuevas, también hablando, por ejemplo, del público interno, ¿no? Que ahora con los cuidados, la bioseguridad, definitivamente todas las organizaciones se han preocupado por el aspecto de la bioseguridad en cuanto al uso del barbijo, el alcohol, pero la parte humana, o sea, a veces en el distanciamiento físico se ha logrado establecer un distanciamiento social realmente en el que me preocupo de mi trabajo y no me preocupo de tu persona, de tu familia, ¿no? Y hay que propiciar esos nuevos espacios de comunicación, lógicamente, con todos los cuidados, pero propiciar espacios en los que hay un acercamiento entre los líderes y el público interno para poder hacer un acompañamiento. Al final, pues somos personas, ¿no? Son personas que trabajan para otras personas y creo que de esas formas, nuevas formas de comunicarnos internamente, de expresarnos el abrazo, no sé, el de poder decir, no, no te puedo abrazar, pero te abrazo con las palabras, te entiendo, estamos juntos, no estás solo, la organización te acompaña en este tiempo de proceso, de duelo, ¿no? De dolor, no sé, lo que esté viviendo cada trabajador. Creo que eso al final del día puede traer el seguir fortalecidos como equipo de trabajo y tener esa visión, o sea, no tiene nada que ver con la remuneración, no tiene nada que ver con la situación, sino el sentirme parte de algo, sentirme valorado, el sentirme valorado en todas mis dimensiones, ¿no? Como trabajadora o trabajador, como colaborador, pero también he entendido que cumplo diferentes roles y que quieren verme bien en todos mis aspectos, ¿no? Y justamente hay casos
así como hay personas que todavía no entienden, sí hay casos de éxito también de empresas bolivianas que han sabido capitalizar en este momento ese tipo de valores, ¿no? Por ejemplo, yo lo llevaba al aula como caso de estudio, los chicos en Relaciones Públicas 2, me parece, el tema, por ejemplo, de la Red 1 de Bolivia, ¿no? Que dentro de todo lo que era la promoción de su propio canal, siempre tenían elementos educativos de espacios, ¿no? De espacios propios, que sabemos que el espacio siempre tiene un precio, y que dejar de pasar una publicidad es dejar de tener un ingreso, ¿no? Sin embargo, ellos usaban ese espacio para educar, para decir a toda la población que estábamos con nosotros, que estaban con nosotros, que aguantemos, que el uso de tal, que el uso de cual, pero desde una posición muy auténtica, ¿no? Y incluso los chicos trajeron al aula casos de cómo diferentes empresas habían generado trabajos, mejor dicho, mensajes que estaban relacionados al apoyo de esta parte consciente, digamos, de una empresa que está apoyando, ¿no? Entonces, creo que más allá de que sea una empresa de salud o de seguro, ¿no? Estamos hablando de rubros que no tenían nada que ver. Y creo que también en ese sentido, muchas empresas se han dado cuenta de esa importancia y han sabido comunicar bien los mensajes, ¿no? Ahora, hoy se habla mucho de la virtualidad en términos también de usar las redes para comunicar y todo lo demás, pero hay que volver a lo esencial, ¿no? Si bien está muy bien vivir en el mundo online, como tú dices, hay que volver a las bases, ¿no? Y las bases están en una comunicación auténtica, en un respeto auténtico, en una capacidad de escuchar al otro. Y una vez que tú practicas una comunicación auténticamente respetuosa, válida, humana, eso proyecta la imagen como efecto sinergia, ¿no? Más allá de todo lo que tú puedas querer decir o decir intencionalmente o pagando, ¿no? Entonces, creo que la comunicación realmente hoy por hoy tiene un desafío muy lindo que es el de hacer de este mundo algo mejor, ¿no? Y por eso también tenemos que cuidar de difundir cosas que no nos constan, ¿no? Muchas veces en el WhatsApp, en el Facebook, la gente va compartiendo sin ninguna fuente válida, sin creer. Entonces hay que también desde ahí, como ciudadanos, asumir una responsabilidad comunicativa, porque todos somos responsables del ruido que se genera. Y los Exacto, comunicadores con mayor razón. exacto. Por eso decimos que somos agentes de transformación social, ¿no? Y podemos trabajar para construir un mundo mejor. Qué lindo, con esa frase y con ese pensamiento, quedémonos hoy día. Me ha parecido muy interesante, de verdad, definitivamente. Podríamos hablar, como dije al principio, horas de estos temas que además nos apasionan, ¿no? Y contar las experiencias van enriqueciendo a unos y otros. Así que yo creo que ya lo que me queda es agradecerte, querida Lizzy, por esta interesante conversación, por transmitir, compartir tu experiencia, porque eso ayuda a ampliar nuestra visión de lo que se puede hacer, de lo que se está haciendo en las grandes organizaciones y bueno, los desafíos que surgen ante estos constantes cambios por los que estamos viviendo en el entorno. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias María, a vos por darme la oportunidad de compartir con las personas que quieren crecer en este mundo de las relaciones públicas. Hay un espacio muy grande y todo lo que uno quiere realmente lo puede lograr siempre y cuando lo ame con todo el corazón, se prepare y trabaje fuerte, porque nada llega gratis. Así es, ciertamente. Bueno, hoy estuvimos hablando de la gestión de las relaciones públicas en las empresas multinacionales. Y ya saben, si quieren conocer y compartir más temas interesantes de lo que sucede en el ámbito comunicacional de las diferentes organizaciones, acompáñennos todos los jueves a las 19 horas Perú, 20 horas Bolivia y suscríbanse también a nuestro canal de YouTube Café PR. Y si quieren conocer de manera simple y clara sobre los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar también nuestra plataforma www.solorsanocapacitacion.com. Los esperamos en la próxima edición de Café PR. Una vez más agradecemos a nuestro aliado estratégico Cani Café
y muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto. Cuídense. Bendiciones.